Rey y Mildred Matos, abuelos, padres, esposos y pastores del Ministerio Cristiano Catacumba de Puerto Rico. Rey Matos lleva 38 años de exitoso matrimonio junto a su amada esposa Mildred. Los Matos, desde muy jóvenes, fueron llamados al ministerio y llevan 41 años en el pastorado. Pongámonos en pie y recibamos con un fuerte aplauso a Rey y Mildred Matos. Dios les bendiga. Se ven lindos así, quédense así, quédense así. ¿Y qué tal si levantan las manos conmigo para invocar al Espíritu Santo, aquel que es el único todopoderoso para llevar la gloriosa palabra de Dios, que no hay manera de discernirla y entenderla si no es por la revelación del Espíritu Santo? Y clamamos, Señor, haz fluir tu espíritu, haz fluir tu presencia, haz fluir la unción de tu palabra, para que la palabra, toda la palabra que sea ministrada en esta noche, nos transforme, nos deje una marca permanente en nuestro interior y nos provoque, Señor, a cambiar nuestra manera de comportarnos y cambie nuestra forma de pensar. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos des la mente del Espíritu. Gracias te damos, Señor. Amén, amén. Oye, pero ustedes están cansados. Ustedes están cansados. Pues tú sabes que por lo general decimos, ok, se pueden sentar, pero no, les iba a pedir que se dieran un abracito ahí bien fuerte, pero pues nada. Bueno, pues a los 2 o 3 que quedan de pie se pueden sentar. Pregunto, ¿cuántos líderes hay aquí? ¿Cuántos líderes hay aquí? Líderes. ¿Cuántos, dejen las manos arriba, cuántos anhelan ser líderes y servirle al Señor? Aleluya, qué bueno. Estaba hace unos años estudiando. ¿Cuántos estuvieron aquí esta mañana? Anda, bueno, son muchos. De todos modos, para los que no estuvieron, a mi derecha está mi esposa, la que me llevó a Cristo, con la cual vamos a cumplir 42 años de casado. Y dicho sea de paso, es la que me sigue llevando a Cristo. Y el que sabe entiende. El punto es, estuve hace varios años estudiando en un seminario del liderazgo cristiano, liderazgo avanzado. Fue en la isla de Singapur. Y recuerdo que estuvimos allí 6 semanas intensos, día y noche, estudiando la palabra, estudiando sobre el liderazgo y estudiando estadísticas mundiales sobre el comportamiento del evangelio a nivel mundial. Y vino un profesor de la Universidad de Fuller, California, y nos dio una información que me marcó la vida hasta el día de hoy. Él dijo que la Universidad de Fuller estuvo años estudiando todos los avivamientos que habían ocurrido en el mundo, comenzando por los lugares bíblicos, continuando por todos los focos de avivamiento que ocurrieron en países orientales, en Reino Unido, en Europa, en fin, en todos los lugares donde han habido avivamientos hasta ese momento del estudio, estuvieron analizando
cómo se comportó el evangelio durante esos avivamientos y llegaron a la siguiente conclusión. Escuchen. Ningún avivamiento histórico a nivel mundial ha sobrevivido a la cuarta generación. ¿Escucharon? La primera generación del avivamiento, que fuimos los que lo comenzamos, la segunda generación del avivamiento, que son nuestros hijos, se convierten en cristianos apasionados, pero no tan íntimos con Dios. En la tercera generación, cristianos nominales, están en la iglesia por cultura y porque les han enseñado a caminar en el evangelio. Y la cuarta generación, los apóstatas, que se dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan. Todas las generaciones del mundo. Yo sé que habrán excepciones y siempre hay alguien que a la salida me dice: yo soy la quinta, yo soy la sexta. Gloria a Dios, te bendigo. Pásame eso, pásamelo. Pero cuando hablamos de estadísticas se generaliza que es el comportamiento normal. Entonces yo me puse a pensar, yo analicé el asunto y me puse a pensar y dije: ¿qué me hace pensar a mí que yo voy a hacer una excepción? Si yo no hago algo intencional para evitar que esas estadísticas se cumplan en la familia Matos. Porque mi oración, desde antes de yo casarme, mi oración ha sido: Señor, concédeme ser un hombre que conozca a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos y verlos a todos convertirse en adoradores, en gente apasionada por Cristo, en gente que sepan vivir el evangelio. Entonces me puse a preguntarme, a meterme en las escrituras, a orar, y descubrí algo que probablemente explica la razón por la cual esto es así. Por lo general, cuando hablamos de candidatos al ministerio y cuando hablamos de personas que se están preparando para servir al Señor en las próximas generaciones, ¿en qué pensamos? Lo que pensamos es en gente apasionada por Dios. Y eso está chévere. Pero ¿sabes? Me puse a investigar gente muy apasionada por Dios y me puse a investigar cómo era la vida familiar, la vida matrimonial y familiar de esos apasionados de Dios. Y descubro que no necesariamente esos apasionados que están en la iglesia, no necesariamente son los mismos que viven en sus casas. Entonces, cuando hablamos de preparar gente al ministerio, ¿en qué pensamos? Hay que enviarlo a la escuela de ministerio y hay que prepararlo para estudiar teología, hay que prepararlo, y eso está tremendo y no hay duda que eso está fantástico y es necesario. Pero cuando me pongo a buscar en las escrituras cuáles son los requisitos de aquellos que van a asumir la responsabilidad de dirigir la obra de Dios, cuando me pongo a buscar en el evangelio, en el Nuevo Testamento, ¿cuál debe ser la estructura de formación que utilicemos para preparar a las nuevas generaciones? Que son los llamados hombres idóneos, de lo cual habla Pablo. Entonces yo digo, pues tengo que investigar, tengo que estudiar quiénes son esos hombres idóneos, porque nosotros no podemos conformarnos con vivir un avivamiento en nuestros tiempos. Nosotros tenemos que ser gente con una capacidad en Dios de pensar y sembrar desde hoy hasta nuestra cuarta generación y probablemente mucho más después de la cuarta generación. Nosotros no podemos limitarnos a pensar y a vivir el hoy, porque nuestro Dios es un Dios que siempre está pensando más allá y siempre está soñando más allá. Y la razón por la cual Jesús sufrió la cruz, y dice la escritura que él la sufrió con gozo, y eso es algo difícil de entender,
Porque el que ha estudiado el tormento de la cruz se hace difícil entender que cómo es posible que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Eso parece contradictorio. Lo único que lo explica es que mientras él sufría el tormento, su gozo radicaba en que él no ponía su mirada en los clavos, no ponía su mirada en la corona, no ponía su mirada en el dolor, sino miraba todo lo que esta agonía va a provocar. Y él vio a los millares de toda tribu, lengua y nación que adorarían el nombre del Cordero por causa de él haber dispuesto de morir por amor a su Padre y por amor a toda la gente que iba a ser salva. Y nosotros tenemos que aprender a pensar así. Pensar y dejar sembrado para las próximas generaciones. Entonces, estudiando eso, me topé con este pasaje bíblico que todos se lo saben. Es más, probablemente muchos de ustedes hasta de memoria. Está en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 1, donde se habla del requisito de los obispos, el requisito de los candidatos al ministerio. Y dice así: palabra fiel. Palabra fiel. Yo iba a seguir leyendo, pero el Espíritu me dice: no, detente. Palabra fiel, sí, palabra fiel. ¿Y qué significa palabra fiel? Descubro que palabra fiel significa lo siguiente: esto es una palabra que no va a cambiar. Esto es una palabra que no se va a someter a los cambios de mentalidad de las culturas modernas. Esto no es una palabra que se va a ajustar a los nuevos paradigmas de la iglesia. Cuando habla de palabra fiel, es una palabra predecible. Es una palabra que se declaró hace miles de años atrás y hasta el final de los tiempos va a ser declarada de la misma manera. Es una palabra que no cambia. Y eso está ahí para que entendamos que el éxito de la iglesia en este tiempo en gran medida va a depender de aquellos que tomen las riendas del ministerio, las riendas de la iglesia en estas próximas generaciones. Y estas son las cualidades de esa gente. Él dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, si alguno anhela ministerio, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, yo me hago la pregunta: irreprensible, ¿qué es ser irreprensible? ¿En qué contexto es que debemos ser irreprensibles? Y usted sabe que la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros no debemos estar interpretando nosotros mismos las escrituras, porque ella misma se interpreta. El mismo contexto bíblico nos está enseñando en qué sentido, nos va a enseñar en qué sentido fue escrito esto. Y la razón por la cual yo me estoy preguntando en qué contexto debe ser irreprensible fue por lo que dije al principio. A lo largo de mis 45 años de estar pastoreando, sí, porque aunque me veo tan niño, llevo muchos años pastoreando. Y llevo 46 años de convertido y 45 de pastor. Y en 45 años yo he visto gente apasionada, a fuego. Pero le pregunto a sus esposas, le pregunto a sus maridos, le pregunto a sus hijos: ¿cómo es él en casa? Recuerdo en una ocasión que tengo a un pastor que es uno de mis discípulos más maravillosos. Tengo a este hombre que es un hombre pero de palabra, inclusive tiene un doctorado. Estoy hablando de un hombre que toda su vida ha sido intachable. Y tengo un gozo porque lo estoy preparando para la fundación de una iglesia en un lugar de la isla en Puerto Rico. Y lo invito a cenar a mi casa con su esposa y le abro este pasaje bíblico y comienzo a decirle: yo necesito, y no era diciéndole a él, es diciéndole a su esposa: yo necesito que usted me certifique que este hombre por el cual veo estrellas,
por lo mucho que admiré a ese discípulo. Y le decía a su mujer, necesito que me certifiques si este hombre cumple con estos requisitos en el contexto de tu casa, porque descubrí que estos requisitos no son requisitos observables, repito, observables en la iglesia. En otras palabras, cuando Pablo le decía a Timoteo, los hombres idóneos que van a tomar el ministerio no son los que son irreprensibles en la iglesia, sino aquellos hombres que son irreprensibles en casa. Porque fácil es ser irreprensible en la iglesia. ¿Por qué? Porque tan pronto nosotros entramos por la puerta de la iglesia, no sé, algo ocurre, se activa un chip, clic. Y cuando ese chip se activa, nosotros andamos en el mode de cristiano, imagen, hombre de Dios, hasta cambiamos nuestro estilo de hablar y hasta nos ponemos así medio elegantones, ¿no? Entonces, cuando salimos de ahí y entramos al auto y se abre la puerta del auto y entramos a casa, ese chip se apaga y allí somos los que somos. Entonces, la Escritura dice, ese hombre tiene que ser irreprensible en su casa. Entonces le estoy diciendo a ella, te hago responsable a ti de certificarme si esto es cierto en la vida de este hombre, porque vamos a fundar esta iglesia de aquí a un mes. Esto va a ser con bombos y platillos, pero esto no se puede dar si todavía no está listo. Es necesario que sea marido de una sola mujer. Y sabes que cuando se dan estos requisitos, ya la Biblia me está dando información de que esto tiene que ser medible en el contexto del hogar y no en el contexto de la iglesia. Porque ya me está diciendo, tiene que ser un buen esposo y tiene que ser un esposo de una sola mujer. Luego me dice, tiene que ser un hombre sobrio. Pero ¿dónde debe ser sobrio? En la iglesia. Miren, señores, usted trae a un inconverso a la iglesia y él sabe que ahí él tiene que ser sobrio. Por lo tanto, no es allí donde nosotros tenemos que medirlo. Señores, el éxito del evangelio en todas las naciones, porque esto es palabra fiel que aplica a todos los lugares del mundo. El éxito del evangelio en todas las naciones y el futuro del evangelio va a depender en gran medida de esto. Y está diciendo, es un hombre que tiene que aprender a ser sobrio en su casa. Es un hombre que tiene que aprender a ser prudente. Y dicho sea de paso, hablo de hombre, pero estoy hablando en términos genéricos. Esto aplica a cualquier mujer que anhela el ministerio. Entonces dice, esta persona tiene que ser una persona prudente. ¿Y dónde tiene que ser prudente? ¿En la iglesia o en casa? En casa. Entonces, ¿quiénes son los que van a dar testimonio de nuestra sobriedad y de nuestra prudencia en nuestra casa? No son los pastores, porque nosotros no conocemos necesariamente las cosas que se viven en nuestros hogares. Los que realmente lo saben es nuestra familia. Entonces la Escritura dice, debe ser una persona decoroso y debe ser una persona hospedadora. Usted sabe que a lo largo de tantos años he conocido hombres con una imagen de decoro increíble. Hombres con una imagen de integridad impresionante. Y después de estar escuchando a tantas esposas de pastores, tanto de nuestro ministerio como de muchas otras iglesias dentro y fuera de Puerto Rico, que se nos han acercado a compartirnos sus necesidades y sus problemas, ahí descubrí una triste realidad. Y es que hay mucha gente de Dios que lucen muy decorosos e íntegros y puros, pero en la intimidad de sus casas no lo son. Allí es donde se ha descubierto la realidad de lo que se está viviendo. Como muchas veces he dicho, yo sé que el mensaje que a mí me ha tocado vivir, que a mí me ha tocado enseñar y compartir, no es un mensaje simpático. Porque si ustedes vieran las caras que yo estoy viendo ahora mismo, saldrían corriendo. Pero sabes, tengo que hacerlo.
Tengo que hacerlo porque siento en mi espíritu que de esto depende el futuro del cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y de esto depende nuestras próximas generaciones. Nosotros, la escritura interesantemente, por si alguien está en su mente discutiendo conmigo, porque hay par de ustedes que están teológicamente discutiendo conmigo y yo estoy recibiendo esas vibras. Porque no, usted está sacando esto de contexto. Como usted siempre tiene ese afán de familia y todo lo que mira es familia, pues usted nos quiere imponer esto en el contexto de la familia y eso es imposible vivirlo. Ok, pues aquí dice debe ser hospedador. ¿Y dónde usted hospeda gente? ¿En la iglesia? Ok. Entonces yo me pregunté, Señor, pero ¿por qué un requisito para el ministerio es que la persona sea hospedadora? ¿Se ha preguntado eso? Pues yo me hice la pregunta y cuando me hice la pregunta caí en cuenta, con razón. Cuando hay veces yo le he dicho a alguien, quiero ir a visitarte a tu casa, sobre todo si se trata de ministros, si se trata de líderes, si se trata de gente que están anhelando el ministerio, me dicen, ¿y por qué mejor no nos encontramos en un restaurante? Entonces yo pues como que lo agarro así en el aire y les digo, ¿sabes? Te voy a tomar de sorpresa y te voy a visitar en tu casa. Pero pastor, ¿por qué usted hace eso? ¿Sabe que lo estoy haciendo a propósito? Porque la escritura dice que nosotros los padres espirituales tenemos que ayudar a la gente a crecer. Y donde verdaderamente, real y genuinamente la gente crece, no es en el contexto de la iglesia. Donde la gente de verdad crece y madura es en el contexto del hogar. Por lo tanto, te voy a tomar de sorpresa. Porque si eres del tipo de persona que tienes tu hogar patas arriba y tienes un desorden en tu casa y vives en el desorden, permíteme decirte que ese desorden es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Porque la persona que vive en paz interior y vive en el orden del reino, todos los contextos donde él vive y está, son contextos de orden. Pero aparte de eso, hay quienes no quieren que nadie vaya a su casa solo por el comportamiento de su familia. Probablemente tienen su casa de punta en blanco, probablemente la tienen brillando, pero su casa es un desorden en el sentido de que los miembros de su familia se discuten constantemente, hasta se hablan malo, con malas palabras y todo ese tipo de cosas. Y entonces no les gusta que nadie venga a su casa. ¿Por qué? Porque allí se van a dar cuenta que hay mucha tensión y hay mucha tirantez. Y la escritura dice, el que se prepara para el ministerio, las puertas de su casa tienen que estar abiertas, sobre todo para sus pastores, para que ellos puedan libremente entrar y percibir cuál es el ambiente espiritual y el ambiente emocional dentro de tu casa. Y si nosotros somos genuinos, aun cuando las cosas no estén bien en casa, si nosotros somos genuinos, deberíamos permitir que nuestros pastores entren, nos corrijan, nos amonesten, nos aconsejen y nos animen, enseñándonos a cómo vivir la vida de Dios en nuestro hogar. Pero interesantemente dice, debe ser apto para enseñar. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿apto para enseñar en la iglesia o apto para enseñar en el hogar? Pues ¿sabes algo? Me he topado en mis 45 años de ministerio pastoral, me he topado con mucha gente que son unos excelentes pastores de jóvenes, pero los de su casa no los puede pastorear. Son tremendos consejeros de adolescentes y amigos de los adolescentes, hijos de otros, pero no son amigos de los propios, de sus propios hijos. Personas que han tenido una habilidad extraordinaria para entrar al corazón
de mucha gente, pero no han podido entrar al corazón de la propia familia. Entonces me parece que la persona que verdaderamente tiene autoridad para predicar el evangelio es aquella que su familia lo escucha. Porque si tu familia te escucha, el mundo entero te va a escuchar. La Escritura también dice pues, que esta persona pues, debe ser no dado al vino. Difícil aquí en España, pero se puede. No pendenciero. Tú sabes que hay personas que le encanta el dime que te voy a decir. La persona esta que está y que cualquier discusión aquello es interminable. Son mimes, son insectos que están ahí todo el tiempo y son los que siempre tienen que ganar. Y esa persona pendenciera, dice la Escritura, que debe ser corregida, porque un ministro de Dios no debe ser así, obviamente en su casa. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Y cuando hablamos de amabilidad y ser apacible, ¿dónde es que debe serlo? Otra vez, en casa. Cuando los miembros del hogar aprendemos a ser amables y aprendemos a ser apacibles. Y dice, no avaro. ¿Sabes? Que hay gente de Dios que en sus casas son bien tacaños. Y sus esposas están tristonas. Y tú las ves que están ahí, los respaldan porque ellas aman al Señor. Pero tú las ves que ellas están así como media, ¿verdad?, insatisfechas porque su marido, oiga, usted no ha descubierto en la Biblia que a las mujeres hay que invertir en ellas. Porque Dios las creó con una necesidad de proyectar su belleza. Y entonces hay mujeres que no se le hace bien difícil poder proyectar su belleza porque su marido no le quiere soltar dinero para comprarse un trajecito más moderno y un maquillaje un poquito más, ¿me entiendes? Y poder arreglarse el pelo y quisiera cambiarse el color aquí, pero no puede porque su marido es. Mire, invierta en su mujer, porque el que invierte en su esposa prospera. El hombre que dice no tengo finanzas para mantener a mi esposa, pues yo te digo en el nombre del Señor, pruébame en esto. Invierte en ella para que no veas, para que veas cómo abro los cielos sobre ti, bendigo tu vida. Porque el que bendice a la niña de los ojos de Dios, ¿y sabe quiénes son las niñas de los ojos de Dios? Las mujeres. Esas son las protegidas del reino. La Escritura dice que gobierne bien su casa. Para los par de teólogos que todavía andan discutiendo conmigo, aquí dice que gobierne bien su casa. Y ya hay tres elementos contextuales que me están confirmando que estos requisitos son medidos. La voluntad de Dios es que sean medidos en el contexto de nuestro hogar. Que gobierne bien su casa, que maneje bien sus finanzas, que pague a tiempo, porque los malapagas no pueden predicar el evangelio. Pensé que se habían ido, gracias. Porque ¿cómo cuidará? Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y finalmente, el último versículo para cerrar, el verso 7 me dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? ¿Quiénes son los de afuera? Porque por muchos años yo pensé que los de afuera eran los inconversos, los impíos. No. Son toda la gente
que están de las puertas, fuera de las puertas de tu casa. En otras palabras, todo esto es para ser medido en nuestros hogares. Y fuera de las puertas de nuestra casa, entonces Él está diciendo, también es necesario que tengan buen testimonio. ¿Dónde? Aquí. Y que tengan buen testimonio en la oficina, y que tengan buen testimonio en la escuela, y tengan buen testimonio en todo otro lugar. Y algunos pastores me han dicho, pastor, si esto es así, ¿quién podrá asumir el ministerio? Recuerdo decirle a esa señora al final, diga usted si su marido está listo. Y yo estaba seguro, totalmente seguro, que ella me iba a decir, pastor, si usted lo conoce, usted sabe que este es un hombre ungido, este es un hombre de Dios, este es un bárbaro de Dios. Y para sorpresa mía, ella me dijo, llorando, me dijo, pastor, no lo ordene. Por favor, cambie la fecha de la plantación de esta nueva iglesia. Deme tiempo. El marido, la quijada se la tuve que recoger del piso. Y recuerdo que se le frunció el ceño y se puso así como tenso. Yo le dije, me haces el favor y no tomes represalia. Y así te dice el Señor: teme a Jehová. Y tú sabes cuánto te amo. Y tú sabes que tú eres mi hijo amado. Pero te ruego por favor que temas a Jehová y teme a tu mujer. Métete con Dios más. Porque así te dice el Señor: a la medida que tu relación matrimonial y tu relación familiar prospere, la obra que voy a poner en tus manos va a prosperar. Y le dije a ella, cuando tú digas, lo ordenamos e iniciamos esa obra nueva. Pasó un mes, pasaron 2, pasaron 3, y yo decía, oh my goodness, ¿qué va a pasar? Y como a los 3, 4 meses recibo una llamada y me dice, pastor Rey, me han cambiado a mi marido. Él es otro. Lo que se vive en esta casa, yo nunca pensé que se podía vivir. Estoy feliz. Pastor, ordénelo. Amado, les cuento, ordenamos a ese pastor, lo ungimos, pusimos esa iglesia en sus manos y le dije públicamente, lo que pasa es que nadie sabía lo que había ocurrido, pero públicamente les dije, pastor, a la medida que usted mantenga su relación con su esposa y mantenga a sus hijos cerca de usted, sirviendo junto a usted en el ministerio y guardando el testimonio suyo en su casa, esta obra va a prosperar. Y él sabía bien lo que yo le estaba diciendo. Les puedo decir, hermano, que en pocos años esa iglesia ha reventado, una de las iglesias más hermosas del centro de la isla. Y les puedo decir que hay veces que cuando vemos estas cosas en la Biblia, nos da con pensar de la misma manera que los discípulos pensaron cuando Jesús habló sobre el matrimonio y le dijo cómo era el matrimonio y que el matrimonio era indisoluble. Y los discípulos dijeron, si esa es la condición del hombre para con su mujer, mejor es no casarse. Mejor es no casarse, porque imagínate si yo me meto con una mujer que no me resulta y yo llevarme ese rollo toda mi vida. Pero Jesús le respondió y le dijo, esto no es para todo el mundo. Esto es para hombres, no para niños. Esto es para gente madura. Y de la misma manera, si nosotros aceptamos radicalmente estas verdades bíblicas, algo extraordinario va a pasar en España. Algo extraordinario va a ocurrir en Europa. Algo extraordinario va a ocurrir en el Caribe y hasta los confines de la tierra. Porque se va a levantar una nueva generación de familia proyectando
una verdadera imagen del Dios vivo. Y van a hacer un avivamiento. Y en esta ocasión los avivamientos no van a nacer en los altares. Los avivamientos no van a nacer en los templos. En esta ocasión los avivamientos van a nacer en los hogares y lo van a traer al templo y lo van a llevar a las calles y lo llevaremos hasta los confines de la tierra. Que Dios les bendiga. En esta ocasión quiero presentarles algo que sé que va a ser emocionante para usted. Y es la nueva app que tenemos. Una app que usted puede descargar en Play Store de Google o también en el iTunes de Apple. Está ya disponible. Y lo más interesante de todo es que hay una parte donde usted entra en los mensajes y cada devocional podrá verlo diariamente sin tener que acceder a un montón de páginas web y sencillamente desde la app podrá verlos. De esa manera también vamos a estar más conectados. Hay un muro social donde usted puede escribir y donde podemos estar juntos, aunque quizá lejanos, pero a la misma vez juntos. Así que te animo a buscar esta app, Río de Vida, en el App Store o en el Play Store. Y espero que te emociones como nosotros lo estamos. Dios te bendiga. When oppression and depression have their way with me, when the hurting and the healing feel the same, when sadness overwhelms us, the trouble of the rising, when the reason for my bleeding don't make sense.